Bienvenido a PDP Expert Podcast con Pablo Arteaga, un espacio para adentrarse en el apasionante mundo de la protección de datos personales. ¿Quieres iniciar tu carrera en protección de datos? ¿Quieres consolidar tu carrera? Este es tu espacio. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a un episodio más de PDP Expert Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado desde Colombia, que en realidad recibe la entrevista desde España. Andrés Ángel. Andrés es auténticamente un profesional híbrido, hay que reconocerlo, sí, graduado de Derecho, sí, con una maestría en Derecho y Telecomunicaciones, pero con más de 20 años de experiencia en el sector, certificaciones profesionales tanto para la parte de gobernanza como la parte de tecnología, y actualmente cursando una maestría en materia de ciberseguridad. Andrés, además de ser un profesional excepcional con muchos años en el sector, inclusive antes de que quizá los temas de privacidad fueran más y más relevantes, además de ser un profesional excepcional, eh, es una persona también increíble, muy servicial, generosa, y eso se muestra no solamente en algunas secciones del podcast al hablar de su participación en la academia, sino sobre todo en algo que no quedó en el podcast y es esa conversación previa sobre lo exigente que es el tema de estar estudiando, hacer también algunas cosas de trabajo con familia y dando clases estando en otro país. Es un desafío sumamente grande que solamente se logra abordar con mucha dedicación y pues creo que eso hace destacar ese gran perfil que tiene Andrés, no solamente un profesional excepcional, sino también un ser humano excepcional capaz de inspirar a otros y también dejarse inspirar por otros. Vamos a pasar a esta historia sumamente buena, vamos a conocer un poco de la historia de Andrés Ángel, su perspectiva sobre los profesionales híbridos también, qué es mejor, una maestría o una certificación en materia de privacidad. También algunas otras perspectivas adicionales respecto de cómo escoger entre una de estas dos y pues varias cosas más. Sin más preámbulos, vamos con el episodio. Nuevamente, Andrés, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá con nosotros en este podcast de PDP Expert. Y bueno, qué gusto poder estar contigo, Andrés, un poco cerca y al mismo tiempo un poco lejos. Cerca en sentido de la pasión por la privacidad, lejos en sentido físico, cerca también porque estamos conectados. Eso es la maravilla de la tecnología. Quisiera yo comenzar, pues, obviamente, con esta bienvenida, agradeciéndote que estés aquí y con una pregunta para abrir esta parte del podcast que es sobre ti, sobre tu historia. Es una pregunta abierta y que trata de ser profunda y es, bueno, cuéntanos un poco quién es Ángel para nuestra audiencia. Pablo, buenas tardes o noches, depende de donde nos escuchen o incluso días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Sin duda, un espacio el cual irá creciendo poco a poco. Ya has empezado este camino y la verdad te felicito porque es una gran apuesta para todos los profesionales de privacidad en Latinoamérica y por no decir de Iberoamérica y el mundo. Pablo, pues mira, yo soy Andrés Felipe Ángel Posada, eh, hijo, padre, esposo, abogado. Tengo un máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TICS de la Universidad Carlos III de Madrid, ya hablando un poco más desde el punto de vista profesional. He venido de alguna otra forma muy interesado con toda esa intersección entre el derecho y la tecnología desde hace mucho tiempo, desde que estudié en la Universidad San Buenaventura de Cali, esa es mi alma mater, y desde cuarto año de la carrera de Derecho siempre me empezó a llamar la atención cómo la tecnología de alguna otra forma impactaba las relaciones jurídicas, cómo la tecnología impactaba a las personas. Por allá en ese año, te estoy hablando en el año 2006, 2007, sí, 2006, 2007, empecé a investigar dónde podría profundizar
precisamente sobre estos asuntos. Y, perdón, me corrijo, 2003. Estoy hablando porque yo me gradué en el año 2003 de la universidad. En el año 2000, 2001, 2002 empecé a investigar dónde podría de alguna otra forma estudiar algo que tuviera esa relación o que contemplara esa relación entre el derecho y la tecnología. Cuando el internet se tenía que conectar a través de una línea telefónica en un módem, router, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿no? Que hacía el ruidito de previo a la conexión. Probablemente a ti no te tocó esa, No, esa ¿qué época. va? Sí me tocó. Yo soy traga años en cara, tampoco soy un niño, pero nadie podía levantar el teléfono a cuenta de ahorcarle si perdía la, bueno, perdía la conexión. Entonces, toda una Exacto, odisea, ¿eh? exacto, toda una odisea en esa época, imagínate. Y en esa época entonces encontré unas universidades en España y, digamos, me presenté para poder estudiar un máster y fui, digamos, seleccionado por 2 universidades en ese momento, pues aceptaron más bien, y decidí estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid este máster que te menciono en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estando ya en España, tuve la oportunidad de trabajar en España, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en otra consultora como tal. Estuve viviendo ahí cerca de 6 años, casi 6 años. En el 2009, 2008, perdón, sí, 2008, 5 años y pico, 2008, regreso a Colombia y pues es decir, yo tenía una expectativa muy grande de poder trabajar en lo que me gustaba, que era el derecho y la tecnología, pero pues digamos, no fue así. La realidad como tal en ese momento en Colombia, desde el punto de vista legal, era otra y no conseguí como tal trabajo en nada relacionado particularmente con el derecho y la tecnología, ¿no? Nunca me gustó, digamos, el no seguir haciendo parte o haciendo esto que me gustaba. Y tuve una gran oportunidad que me brindó la Universidad ICESI en la ciudad de Cali para ser profesor de planta, algo que, pues, digamos, nunca se me había pasado por la cabeza. Sin embargo, digamos, una persona que me marcó en ese sentido fue el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho en ese momento de la Universidad ICESI, que es el profesor Lelio Fernández. Y el profesor Lelio Fernández, en ese año 2008, al finalizar, porque eso fue así más o menos, le llamó mucho la atención todos estos asuntos que estamos hablando y me dijo, mire, eh, en el mundo hay infinidad de problemas, infinidad de situaciones sobre las cuales el derecho tiene que prestar la atención, pero esto sin duda es uno de los aspectos más relevantes y que van de la mano sobre cómo esas tecnologías van a impactar las relaciones sociales, las relaciones personales y la privacidad de las personas. Y ahí empezó como tal, de alguna u otra forma, ya esa profundización, particularmente, Pablo, en el tema de la protección de datos personales. Posteriormente a eso, en 2008 tuve la oportunidad de seguir trabajando en el sector académico, un par de años más, fui profesor de la Universidad ICESI, fui profesor de la Universidad de San Buenaventura, ahí estuve dictando unos cursos relacionados con el derecho de propiedad intelectual, que es una de las áreas que también siempre me han gustado mucho, derecho como tal empresarial y como optativas, unas relacionadas con derecho y tecnologías de la información, aunque en esa época, te confieso, no llamaba tanto la atención y los ejemplos que había que presentar en clase eran muy rebuscados para los estudiantes porque la mayoría de situaciones no se encontraban en Colombia o en Latinoamérica para poder ejemplificar, digamos, distintos tipos de escenarios y situaciones de regulación, impacto. El impacto de la tecnología siempre ha estado allí, pero te hablo básicamente pues de temas de regulación. Em, y posteriormente a eso, pues ya, digamos, continué mi carrera profesional, he tenido la oportunidad de trabajar en estos asuntos a partir, digamos, ya en profundidad del año 2010. Y ahí, digamos, de ahí no he parado, Pablo. De ahí ya se vino una cosa tras otra, una empresa tras otra. Prácticamente te puedo decir que la dedicación al tema de la privacidad, la protección de datos es del 100% hace ya muchos años.
y pues me siento muy feliz porque definitivamente creo que es una de las áreas del derecho más relevantes y que tiene que ver con, pues prácticamente con incluso con otras áreas del derecho, como el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho constitucional, en fin. Eso, digamos, es un pequeño resumen que te puedo, de alguna otra forma, al menos en esta parte inicial, contar. Muchas gracias, Andrés. Un resumen que abordaba algunas cosas que quería yo consultarte, un poco de cómo es que comenzaste a especializarte en esto. Y creo que un componente muy importante en esto de escoger especializarse en algo, cuando tú dices, ok, esta persona al conversar conmigo me ha marcado. Yo pensaba mucho en, porque yo tengo mi equipo en PDP Expert, en la consultora, el podcast se llama PDP Expert, pero la consultora que yo tengo se llama igual. Eh, Conversando con los profesionales que son más jóvenes, yo también soy un profesional que me considero bastante joven, eh, siempre está la duda de, bueno, no sé en qué enfocarme, qué hacer. Yo creo que hay un stage, una etapa en la vida donde uno puede probar de aquí y allá, y para ver qué le gusta, atreverse a estar en lugares que quizá uno piensa que no le gustarían. Y cuando uno encuentra algo que le hace clic, ahí uno puede como que entrar en eso. Pero me marca mucho esto que tú dices, me parece más común de lo que parece. Mucha gente piensa que tiene que encontrar su carrera ideal, así como algo que va a ser mágico, que va a bajar del cielo. Pero fíjate que estuve yo inicialmente con Diego, y Diego me contaba, pues yo entré acá a Marvel y al tema de propiedad intelectual especialmente, pues por mucha así como que casualidad, ¿no? Y sin embargo, él es muy apasionado de eso, le encanta, le parece maravilloso. Luego escucho tu historia y me sorprende. Y en mi caso, yo terminé en estos temas de privacidad, no ni siquiera porque me haya encantado, sino porque pues cuando me pusieron a dirigir ya un área de derecho, o sea, el área de derecho digital, digamos, por así decirlo, en una firma, ya uno pasa de mucho conversar sobre el humo, sobre la tecnología y derecho, y uno tiene que facturar y hacer cosas, ¿no? Entonces, lo que iba a ser más relevante en cuanto a mercado era el sistema de protección de datos personales, y en el caso de Ecuador, FinTech. Y en eso yo me volqué a especializarme más en eso, y pues en protección de datos personales encontré algo que me pareció maravilloso, que es algo muy interesante. Entonces, yo creo que tanto los perfiles legales como aquellos que tienen un perfil más técnico, creo que vale la pena explorar mucho, pero también atreverse a tener esos mentores, dejarse, o sea, estar con las personas. Justo antes del podcast conversábamos que esto de estar con las personas, de estar en los lugares, es lo que marca, y creo que con el podcast podemos hacer eso. Te agradezco muchísimo. Yo nada más quisiera ampliar ahí, hacer doble clic. Si nos puedes contar un poco dónde estás ahora, físicamente hablando, y por qué. Porque eso creo que es el último tramo, la última mida de esa gran pregunta de conocer un poco quién es Andrés Ángel en su trayectoria profesional. Gracias, Pablo. Sí, claro, pues fíjate, volviendo un poquito antes de responder la pregunta que me acabas de hacer, es eso, definitivamente las casualidades no existen, ¿no? Y las personas que de alguna u otra forma están a tu alrededor y que ven una potencialidad y que ven un valor en lo que haces, sin duda son de gran ayuda en la toma de decisiones personales, incluso profesionales. Actualmente, ¿dónde estoy, Pablo? Actualmente estoy en Madrid. He vuelto a Madrid después de unos años nuevamente, esta vez a estudiar, no de vacaciones, sino a estudiar un máster en ciberseguridad. Un abogado estudiando un máster como tal en ciberseguridad. Para mí, cuando empecé este camino de la protección de datos, siempre vi que era necesario, o lo considero más bien desde el punto de vista profesional, considero que la seguridad de la información, la ciberseguridad es un elemento necesario para la protección de datos. De hecho, pues se dice que no existe, como un artículo por ahí que publicó la Agencia Española de Protección de Datos, que no existía privacidad sin seguridad, pero viceversa también, ¿no? O sea, no existe privacidad sin seguridad. He empezado un máster ahora en este mes de septiembre, el 4 de septiembre, en la Pontificia Universidad de Comillas, muy retador para aquellos que, si bien podemos entender la tecnología, podemos entender el concepto, pero ya profundizar en algo es bastante retador. Digamos, profundizar, por ejemplo, en todos los temas relacionados con vulnerabilidades, profundizar, digamos, en todo el tema de ciberseguridad industrial,
profundizar, digamos, no solamente quedarte en lo que es la inteligencia artificial, sino entender cómo se desarrolla un modelo de lenguaje. Sin duda es digamos, un mundo muy interesante y decidí tomar esta decisión porque definitivamente creo que hoy en día los abogados no podemos solo ser abogados, ¿no? Siempre en otros escenarios también se ha dicho que es que el abogado tiene que aprender a programar. Pues yo no sé si tenga que aprender a programar o probablemente como me sucede actualmente. Yo creo que no voy a ser parte en ningún momento de un red team, pero sí va a ser muy importante desde el punto de vista profesional para poder asesorar de la mejor manera posible a los clientes, entender cómo la ciberseguridad es digamos, un elemento crucial en las personas y en las organizaciones, ¿no? Entendiendo esa ciberseguridad como esa necesidad de proteger esos activos digitales, esa necesidad de proteger la información que hoy en día, la información personal que hoy en día está prácticamente almacenada, digamos, en servidores que llamamos la nube, que no son la nube como siempre se dice por allí, esa necesidad Esto es de la algún... computadora de otro. Sí, exacto, está exacto, en la computadora del otro, esa necesidad de entender, por ejemplo, cómo actúan los adversarios o los ciberdelincuentes. En fin, digamos, una cantidad de retos que, vuelvo y te menciono, si bien como abogados que nos encanta la tecnología, que hemos estudiado de alguna otra forma la tecnología, en estos, pues prácticamente 20 años que después de haber estudiado el máster he seguido profundizando poco a poco en los temas de seguridad de la información, ciberseguridad, hasta que ya me lancé otra vez a la piscina y ahora de estudiante, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nunca se puede perder, siempre con mentalidad de estudiante para aprender. Genial, genial. Realmente ahí yo ampliaría esto, Ángel, simplemente Claro, diciéndole a la audiencia que no solamente es un tema de maestría que tú has hecho, ¿no? Tienes no, no, también certificaciones profesionales de la IAPP, de la Asociación Internacional de Privacidad, profesionales de privacidad, y de gerencia y de tecnología, el Certified Information Privacy Manager y el Certified Information Privacy Technology, lo cual no es términos menores. Primero porque es en inglés, que es primera cosa que suele ser una barrera de entrada para algunos, y además que el uno es de gerencia, de gobernanza, el otro es técnico eminentemente. Entonces, creo que eso no es algo que uno no puede pasar por alto, porque yo he visto, o al menos puede ser por de dónde vengo, porque soy abogado, que hay muchos profesionales actualmente que son abogados. Y conversando el otro día con una persona de un grupo bastante fuerte en el tema de seguridad de la información, una empresa bastante fuerte, me decía él, ahorita, refiriéndose al mercado ecuatoriano, ahorita les estamos dejando a los abogados que estén jugando en nuestra cancha. Y están jugando porque les dejamos, pero va a venir un momento en que, boom, y eso creo que es muy cierto. Creo que ahorita a veces el mercado está, al menos en Ecuador, bastante saturado de nuevos abogados expertísimos en protección de datos. Y veo que también por ahí algunas personas de seguridad de la información que están queriendo entrar, pero veo que son un número un poco menor. Puede ser solo percepción mía, pero para ambos lados siempre va a ser un componente muy desafiante entrar a ese otro mundo, a ese otro universo. Conozco gente con la que tengo el gusto de trabajar que un perfil técnico, un ingeniero, se metió a hacer una maestría de Derecho Digital y está explorando algunos temas más. O sea, el futuro es de profesionales híbridos. En el caso de los abogados, si el abogado no entiende de tecnología, no puede aplicar el derecho. Recuerdo el otro día un cliente sentó y nos dijo, muy bien, está muy bonito esto de los plazos de conservación, pero aquí tengo mi ERP, he hecho todo este etiquetado de datos, ¿cómo borro los datos? ¿Cuándo los borro? ¿Cómo hago? Y uno dice, ok, o sea, bueno, ahí es cuando dice, bueno, y ahí realmente uno empieza a darse cuenta que uno tiene que, escuchaba ahí una frase alguna vez en un rap de estos de Metro en Argentina, un rapero diciendo hay que pelear con leones perdón, hay que entrenar con leones para pelear con gatitos. Entonces, a veces yo veo que tenemos que meternos como profesionales de privacidad, ojo, profesionales de privacidad, bien fuerte en esas áreas de competencia complementarias, porque si no, no nos da el ancho de banda. No nos así da. Yo es. creo que tú reflejas eso, pero a la perfección, admirablemente haciendo un máster de ciberseguridad, un abogado, Sí. hijo de madre. Totalmente, totalmente técnico, no te imaginas, muy retador, muy retador. He tenido
unos retos increíbles, particularmente con dos asignaturas que son todo lo que tiene que ver con test de vulnerabilidades, hacking, que es lo que se denomina en el mercado, ¿no? Como el Red Team, y todo el tema de entender cómo, de alguna u otra forma, no solamente el concepto de qué es la inteligencia artificial, qué son de alguna u otra forma, o qué es el machine learning, o qué son los LMs, pero es profundizar sobre eso, es decir, cómo se desarrolló ese modelo de lenguaje, cómo esto puede, y yo siempre lo trato de observar, es cómo esto impacta de alguna u otra forma la privacidad de los datos. Yo no sé si tuviste, o es decir, ahora recientemente, ¿no? Tantas noticias Lo, que de, se... lo del chat GPT y lo de BAR. Hice unas Claro, publicaciones no, en LinkedIn. Hasta hice un exacto. meme con lo de BAR, ¿no? Sí, sí, no, y el uso de la tecnología, ¿no? Que finalmente también no solamente plantea retos legales, sino también unos retos éticos importantes y unos retos incluso sociales y familiares, ¿no? No sé si tú viste la noticia que salió recientemente sobre estos chicos acá en España que Los utilizaron deepfakes. el deepfake, exacto. Entonces, Tremendo. o sea, no todo es, o sea, la tecnología es una espada, ¿no? De doble filo, pero creo que, digamos, hay que ser muy responsables sobre ese uso, ¿no? Y es Sí. precisamente un poco donde yo siempre ahora, en la posición en la que estoy, que me considero privilegiado de poder ir todos los días a la universidad, de ver a estos profesores que son unos expertos en estos temas, tratar estos asuntos, y yo trato siempre de alguna otra forma observarlo también desde mi punto de vista como profesional de privacidad. Entonces, de verdad que es una experiencia que estoy teniendo muy bonita y que espero estar a la altura de la universidad, de mis compañeros, para poder aprovechar al máximo posible esto, ¿no? Ahí yo te saltaría un poco a adelantarme a algo que es como de la sección de cierre, pero vale la pena ponerlo acá, y es ¿cómo escoger entre una maestría o una certificación profesional? ¿Cuáles crees que, tú, que alguien debe tener en cuenta? Yo creo que no hay una respuesta siempre directa o blanco y negro. Yo siempre digo, si me preguntan a mí, porque yo estoy ya terminando mi maestría y también tengo ciertas certificaciones profesionales, cuando alguien me pregunta de eso, yo digo, pues depende, ¿no? Depende de qué quieres tú. Pero, ¿cuáles serían las claves para tu respuesta de si alguien te pregunta, bueno, quiero dedicarme a esto de ser un profesional de privacidad? ¿Por dónde empiezo? ¿Hago una maestría? ¿Hago una certificación profesional? ¿Qué harías? Ok, mira que digamos, esa es una, digamos, una pregunta muy interesante, ¿no? Un poco, digamos, en mi experiencia te puedo decir que podríamos decir que tienen foco, o al menos yo lo observo como focos distintos. ¿En qué sentido? Cuando tú estudias una maestría, por ejemplo, tú ves muchas cosas de un poco, mejor dicho, un poco de todo, ¿no? Entonces ves, yo qué sé, pues ves, si estás estudiando una maestría, por ejemplo, en Derecho de Telecomunicaciones y TICs, entonces ves regulación de telecomunicaciones, ves seguridad de la información, ves protección de datos, ves propiedad intelectual, ves digamos, un pincelazo de, digamos, un poquito de esto y un poquito del otro para que tú finalmente puedas salir al mercado y lo que tú decías anteriormente, es decir, ya luego va a ver de todo esto que he estado viendo, por dónde me voy, ¿no? ¿Sí? Ya, para mí, digamos, ese es un punto. Otro punto, digamos, en el tema de las certificaciones es el nivel de especialidad o de profundización sobre un tema en particular. Al menos, digamos, actualmente yo cuento con tres certificaciones y una designación de la IAPP, tres que son la CIP-I, que es el Profesional de Privacidad para Europa, centrado exclusivamente en el RGPD, ¿sí? A un nivel muy profundo en el GDPR. El CIP-M que tú mencionabas, es decir, cómo se puede gestionar un programa de privacidad desde el mismo nacimiento del programa, desde el mismo compromiso de la organización, desde la designación del DPO hasta finalizar el ciclo de vida del dato. Otra, digamos que esta fue bastante retadora, más que las dos primeras, es el CIPT, que es el profesional tecnólogo, el technologist de privacidad, que donde de alguna otra forma puedes observar cómo la tecnología impacta como tal, o ayuda más bien a proteger los datos, cómo existen distintas tecnologías de cifrado, de encriptación,
cómo, digamos, de alguna u otra forma, digamos, todo el tema de certificaciones digitales, firma electrónica, privacidad por diseño. Entonces, digamos, es o sea, profundizas más digamos, en ese tipo de aspectos. A mí, digamos, yo recomendaría, sin lugar a dudas, las certificaciones de la IAPP. Creo que pues es el organismo internacional más importante en materia de privacidad en el mundo, y sin duda sus certificaciones y, y todo lo que propone la IAPP es de mucho valor para el mundo de la privacidad, ¿no? Y para los profesionales de la privacidad. Y sin duda, creo yo que ahí, un poco para llamar la atención, creería yo que aún falta, creo yo, darle más valor al tema de las certificaciones, a menos en materia de privacidad en Colombia particularmente. No se le presta mucho la atención, por ejemplo, a este tipo de certificación, hombre, que son reconocidas, seguro, pero muy poca gente todavía conoce esta asociación, al menos, digamos, a nivel práctico, ¿no? Y para qué sirven esas certificaciones. Otro punto, digamos, que me parece muy importante, Pablo, respecto a las certificaciones que sí tienen un plus, al menos yo lo veo una ventaja a las maestrías o un máster particular, es el reconocimiento internacional, ¿sí? Por ejemplo, las certificaciones de la EAPP, todas son reconocidas internacionalmente, ¿sí? ¿Por qué de alguna u otra forma esas certificaciones son reconocidas internacionalmente? Porque la IAPP tiene como tal o ha implementado unos mecanismos o una estandarización que ha sido avalada por si mal no estoy, es la ABA, ¿sí? Y ese, digamos, ese aval como tal permite que de alguna u otra forma estas certificaciones sean reconocidas prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entonces yo creo que eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta en este sentido, ¿no? Es decir, la validez internacional de las certificaciones, yo creo que eso no, o sea, no lo tienen como tal, te diría yo, las maestrías. Perfecto. Yo ahí quisiera tomar dos cosas. La una, la parte de reconocimiento internacional para pasar a tu visión sobre el ecosistema de la parte de privacidad, y también la parte técnica. Yo te soy sincero y ahí sí hablo, pues yo al mercado europeo no lo conozco de primera mano. Yo no he estado en Europa palpando el mercado europeo, pero al menos en Ecuador y lo que yo he visto de LATAM, y lo he visto en LinkedIn, pero lo he visto también en a pie, digamos. Estoy haciendo un tour, entre comillas, entre comillas, tour, ¿no? Latinoamericano por los países que están como que actualizando su parte de protección de datos, pero me doy cuenta que hace mucha falta perfiles técnicos. Perfiles técnicos en el sentido de ingenieros de privacidad, ingenieros en el sentido de lo que dice la misma IAPP, que van desde la parte de ingeniería de procesos a la parte del desarrollo de las tecnologías de mejoramiento de privacidad. ¿Cómo lo ves tú esto, tanto aquí en Latinoamérica como un poco en la parte hispana, en este caso de Europa, que sería España? Eh, ¿Cómo ves este tema de los perfiles fuertemente técnicos en privacidad? Yo siento que ahí hay un gap enorme. Yo siento que estamos sobresaturados de abogados. Yo soy abogado, no tengo nada en contra de mi gremio, pero siento que hace mucha falta ese componente enorme técnico. O sea, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cuáles son tus perspectivas? Sí, mira, o sea, es decir, yo creo que es un poco lo que te mencionaba anteriormente. Al menos yo, y lo veo mucho también, y te confieso, en cuando yo observo decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, decisiones de alguna autoridad de protección de datos respecto a temas de cumplimiento en seguridad y incumplimiento en asuntos relacionados con seguridad. La seguridad de la información, la ciberseguridad es una ciencia, ¿sí? Y de alguna u otra forma, para tú como ayudar a una organización a cumplir en materia de protección de datos y particularmente con los aspectos relacionados con seguridad,
pues tienes que acudir a esa ciencia. De hecho, por ejemplo, las leyes de protección de datos modernas, todas acuden a la seguridad de la información. Ahí están los principios, ¿no? Los principios de confidencialidad, seguridad, eh, los principios de, digamos, de acceso y circulación restringida. O sea, es decir, todos esos principios están ahí y vienen del mundo de la seguridad de la información. Entonces, y dame un momento, simplemente quiero corregirte algo, Pablo, que expresé mal. No es la entidad que hace de alguna otra forma acredita los programas de la IAPP, es la ANAP. Entonces, esa ¿no? acreditación de la ANAP permite dar esa validez internacional. Volviendo como tal a lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que es necesario que de alguna otra forma los profesionales de privacidad tengan o vayan formándose o adquiriendo competencias el uno del otro, si es un técnico en lo legal y si es un legal en lo técnico, particularmente con estos aspectos de la seguridad de la información, porque es que como abogados tratamos siempre de interpretar demasiado, ¿no? ¿Cierto? En Colombia hay, o al menos digamos con mis colegas tenemos un dicho que para tres conceptos, dos abogados, ¿no? Entonces, el asunto aquí que es, la seguridad es una ciencia, la seguridad es objetiva. Si tú, por ejemplo, vas a transmitir datos en un formulario electrónico, pues esos datos deberían ir encriptados. Si no están encriptados, entonces no se están cumpliendo las medidas de seguridad porque un tercero podría hacerse con esos datos. Pero muchas veces vemos, digamos, en las discusiones bizantinas de los abogados, no, es que yo interpreto así, es que la ley no dice esto, o el reglamento o el GDPR no lo dice de esta manera, pero pues, a ver, o sea, hay que acudir, por ejemplo, a la seguridad, hay que acudir a los estándares internacionales, la ISO 27001, 2, 5, ISO 27701, hay que acudir como tal a los frameworks, por ejemplo, como el NIST. ¿Para qué? Para poder demostrarle en ese caso, por ejemplo, a la autoridad de protección de datos, a tu contratante, que tú hiciste todo lo que era necesario para poder proteger esos datos, pero evidentemente el riesgo lo puedo de alguna u otra forma minimizar, gestionar, trasladar, pero no lo puedo eliminar del todo. Entonces, pero las medidas de seguridad que exigen, por ejemplo, la ley orgánica ecuatoriana de protección de datos, el LGPD brasileño, la ley 1581 colombiana, el GDPR, el CCPA, pues no son absolutas porque no hay nada absoluto, pero sí que hay que de alguna otra forma alinearse a eso. Yo creo que para poder uno conocer cuál es la mejor recomendación que le puedes dar a un cliente relacionado con temas de protección de datos, de seguridad de la información, ciberseguridad, sin duda tienes que conocer de la tecnología y de aspectos técnicos de seguridad. Si no, o sea, mi criterio personal, obviamente muy indiscutible, pero te quedas como a medio camino. O sea, dejas un lado muy grande sin cubrir. Y además hay algo, Pablo, que yo he tratado siempre como de sostener en este sentido. Es decir, si no hay seguridad, pues entonces los datos no se pueden conservar en condiciones de confidencialidad. Si no hay seguridad, un tercero puede utilizar los datos para lo que no autorizó el titular. Si no hay seguridad, pues probablemente entonces los datos vayan a circular sin restricción alguna. Si no hay seguridad, entonces probablemente no exista transparencia en el tratamiento de la información. Si no hay seguridad, probablemente el tratamiento no va a ser lícito. Entonces, es decir, probablemente la seguridad no es el más importante de todos, pero si no hay seguridad en los datos, todos esos principios de los que estamos hablando se ven afectados. Perfecto, Andrés, lo has sintetizado muy bien. O sea, realmente es imprescindible esto y saltando a lo otro que te quería, pues tal vez conocer un poco tu visión, es, bueno, has dicho reconocimiento internacional y yo veo ahora que por ejemplo, en este tema de tu desarrollo profesional y de otros profesionales, yo conozco a muchos latinoamericanos destacados que se desarrollan profesionalmente en el tema de privacidad siendo graduados, digamos, en Latinoamérica, en algún país de Latinoamérica, en Europa. Tenemos a Federico Marengo, Ujú. yo diría la vaca sagrada de privacidad e inteligencia artificial en Europa, ni siquiera hablando simplemente en temas de español o no, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vemos que, o sea,
con privacidad, al parecer uno ya no está tan atado a la legislación. Los abogados especialmente, ¿no? Los perfiles técnicos, pues, seguridad de la información es seguridad de la información aquí y allá y donde sea, ¿no? Pero, y bueno, también temas de otras ingenierías, pero veo yo que acá empieza a haber una especie de posibilidad de una internacionalización de la parte de privacidad, lo cual no es menor, porque como hay una tendencia regulatoria a nivel global, ya el hecho de que tenga cierto componente normativo aún podría más o menos limitar a algunos perfiles medio técnicos, pero veo yo que privacidad es algo muy, muy internacional, muy, muy global. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué cosas ves tú en cuanto a oportunidades, en cuanto a cómo está este asunto de Pues mira, la privacidad como algo internacional? estamos totalmente alineados en eso que mencionas. De hecho, creo yo que es precisamente a través de esa estandarización, uno, de entidades como la IAPP, que lo que hacen es precisamente a través de sus credenciales demostrar el cumplimiento de un estándar reconocido a nivel global e internacional. Lo segundo es que pues no podemos obviar que el derecho a la protección de datos pues existe porque Europa está allí, ¿no? ¿Sí? Y si vemos, por ejemplo, las leyes, digamos, de Latinoamérica, todas tuvieron una influencia directa en la Directiva 9546, ¿no? Y de ahí parte absolutamente todo y se empezaron a hacer trasplantes legales a, a Latinoamérica, desde México hasta Chile. Y ahora con el tema del Reglamento General de Protección de Datos, pues lo mismo, ¿no? De hecho, pues la ley orgánica del Ecuador tiene bastante, de alguna otra forma, relación con el GDPR, el LGPD, ¿sí? El proyecto de ley colombiana que pretende de alguna otra forma reformar el régimen de protección de datos. O sea, es decir, la protección de datos no existiría si Europa de alguna otra forma no hubiera, digamos, no se hubiera interesado por estos asuntos y pues al permear precisamente todas estas legislaciones, creería yo que entendiendo cómo funcionan, cómo de alguna otra forma tienen elementos comunes, pues finalmente a la hora de implementar no va a ser tan complicado para un profesional probablemente de privacidad calificado trabajar en Europa o en Brasil o en Colombia, o en Ecuador, o en Chile, o en Argentina, que también creo que presentó recientemente un proyecto, eh, incluso en Estados Unidos, ¿no? O en el Reino Unido, donde prácticamente el GDPR del Reino Unido es también muy parecido al RGPD. Entonces, creo que hablamos un lenguaje universal, obviamente con la respectiva tropicalización que pueda existir, por ejemplo, ya digamos particularmente en Latinoamérica, pero creo que las bases son las mismas. Entonces eso te permite de alguna otra forma ese movimiento. Ahora, si tú a ese entendimiento le sumas esto que estamos hablando del tema de las certificaciones internacionales, pues sin duda creería yo que para aquellos profesionales de privacidad que estén interesados en un mercado no local sino global, créeme que se les abre las puertas. Genial. Yo creo que ahí a quienes, especialmente yo veo en quienes somos más jóvenes, hay un deseo como que de internacionalizarse, de ser medio nómada digital. Creo que eso está bastante en boga y creo que al menos para los perfiles de abogados, al menos a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué estás un mes de vacaciones? O sea, como que te dedicas, tienes oficio. Y yo digo, soy abogado, se quedan como que un poco extrañados porque generalmente, al menos en el caso de los abogados, los ven con terno y corbata. A mí sí me gusta tener la corbata y se lo saco, pero con terno y corbata haciendo lío por ahí en los juzgados, ¿no? En algún otro lado, pero creo que los tiempos han cambiado y creo que con privacidad ahí, pues quienes quieren diseñar su vida en torno a un trabajo remoto, tienen muchas posibilidades, muchas oportunidades de lograrlo. Entonces, eh, ampliando ya la parte de tu visión, yo quisiera pues conocerle un poco respecto de cómo ves tú a Latinoamérica respecto de este desarrollo de la parte de protección de datos personales. Pues yo quisiera preguntarte ahí, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves de aquí a 5 años del ecosistema colombiano y latinoamericano de protección de datos personales? Este año, al parecer, hubo un golpezazo sobre la mesa, tanto regulatorio, está como tendencia de a regular como
de algunos eventos que mueven los ánimos, y que de hecho hubo uno bastante importante en Colombia, ya nos contarás tú, pero ¿cómo ves de aquí a 5 años? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica? ¿Cómo ves tú que van a ser las cosas? ¿Cómo crees que serán esas cosas? El tema de Mira, privacidad. sí, yo creo que, digamos, está viniendo un momento muy interesante en esta materia en Latinoamérica. Los países que se alinearon más rápido, por decirlo, a esta norma de última generación, perdón, a esta regulación de última generación como el GDPR, Ecuador, Panamá, Brasil. Ahora, por ejemplo, tenemos en Chile, creo que hay un proyecto también que está corriendo en este sentido en protección de datos para actualizar ese régimen. En Argentina, en el Perú, si mal no estoy también, en Colombia. Entonces, yo creo que, es decir, se están haciendo leyes para poder emparejarse un poco frente al tema de la tecnología, aunque nunca, de alguna u otra forma, algo que nos enseñaron siempre en la facultad, ¿no? La tecnología va a correr siempre más rápido que el derecho, pero creo que se están haciendo esfuerzos legislativos importantes en este sentido. Y es decir, yo creo que ahí hay digamos, una labor muy importante que se está haciendo por parte de los distintos legisladores en Latinoamérica, ¿no? Otra cosa, digamos, que yo creo es, por ejemplo, es, digamos, en estos organismos internacionales que tratan de alguna u otra forma de ayudar a que esto se permee más rápido en las distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante. em, Tanto tecnológico como legal y legislativo. O sea, yo creo que ahí tenemos un reto los abogados de estar como al día en ese sentido. Y también creo yo, Pablo, que digamos ahí hay que resaltar como la labor que está haciendo, por ejemplo, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, ¿no? Con la publicación de unos estándares ya hace algunos años en este sentido, con la publicación de esas cláusulas para todo el tema de la transmisión de datos personales. Es decir, yo creo que hay un movimiento muy bonito, muy interesante, y creería yo que pues para los que trabajamos en esta área tan espectacular, creo yo que el futuro es muy prometedor. Y a nivel, digamos, de cada país, creo yo que sin duda, como te lo mencionaba, el esfuerzo legislativo que se está haciendo es importante. Pues mira nomás, es que en Latinoamérica tenemos, creo que está en este momento Argentina, Colombia, eh, y Chile con sendos proyectos de ley para reformar como tal de alguna u otra forma estos regímenes de protección de datos. Entonces, creo que es un momento muy interesante. Ahora se vienen retos probablemente no tanto para las personas, sino para las organizaciones en poder adaptarse a estos cambios legislativos que sin duda espero yo que se den. Pero bueno, yo creo que es muy interesante lo que se nos viene, Pablo, para los próximos años. Muy bien, o sea, creo que a eso no hay mucho que comentarle. Y nada más yo no quisiera dejar pasar, quizá ya no está tan coyuntural y cuando el podcast se suba, no va a estar, digamos, del momentum que hubo, pero no deja de ser relevante. Eh, Hubo un fenómeno ahí que golpeó fuertemente a la cadena de suministro y les salpicó y les explotó en la cara a muchas entidades gubernamentales colombianas. ¿Puedes contarnos brevemente qué pasó y sobre todo cuál crees tú que sea la perspectiva de respuesta en política pública y en regulación en Colombia? Yo veo eso, por ejemplo, como un hecho manifiesto de que por lo menos se va a empezar a regular un poco más los estándares de ciberseguridad, que eso tiene ya implicaciones de normativas que incentivan el mercado desde ese punto de vista, pero también puede ser una patada para impulsar también el tema de privacidad, porque hubo entidades importantes que tienen datos sensibles afectados, y aunque no se hizo tanto boom desde el tema de privacidad, no deja de ser un tema bastante preocupante. ¿Cómo ves tú el fenómeno? ¿Puedes describirlo y cómo crees que va a ser la respuesta que nos va a dar el régimen colombiano frente a eso? Pues mira, yo creo que, o sea, es decir,
la respuesta a este tipo de situaciones siempre, digamos, es respuesta, como tú has dicho, es reacción, ¿no? Generalmente es, tienen que pasar las cosas para que se tomen de alguna u otra forma decisiones. Bueno, digamos, esta situación que sufrieron muchísimas empresas en Colombia, incluso en Chile, por este proveedor eh, de tecnológico, sin duda, digamos, pues ya llamó muchísimo la atención al comprometer tantos servicios y servicios tan esenciales, ¿no? Salud, educación, los servicios como tal judiciales. Entonces, es decir, lo que esto muestra también es, Pablo, lo desnudo que estamos a nivel gobierno, a nivel corporativo, privado, que no podemos decir que solamente es las entidades públicas, sino también las mismas privadas. Y es una llamada de atención muy grande, y tú lo has mencionado, es decir, con el tema de los proveedores, ¿no? Las organizaciones parece que contrataran un proveedor y se olvidan de los asuntos de seguridad pensando que es el proveedor el único responsable de esas medidas de seguridad. Y si tú lees prácticamente o le das una lectura a estas leyes de protección de datos latinoamericanas, al RGPD, pues la seguridad no es un asunto exclusivo de la entidad encargado de responsables. Prácticamente podemos decir que es una responsabilidad mutua. Existe una solidaridad ahí en esos asuntos. Entonces creo yo que ¿cuál va a ser la respuesta? Pues probablemente esto vaya a ser la respuesta como de siempre. Probablemente el Estado colombiano particularmente ha dicho que va a demandar a esta compañía. Probablemente ya se empiece a mirar con mucha más responsabilidad. No estoy diciendo que no haya responsabilidad de parte del Estado, pero creo yo que se va a empezar a ver con mucha más responsabilidad todos estos asuntos relacionados con la ciberseguridad. Colombia, por ejemplo, yo pues, te confieso, no solamente haciendo una pequeña comparación con todo lo que existe a nivel de ciberseguridad, de definición de infraestructuras críticas, de directivas en temas de ciberseguridad en Europa, de lo que existe, por ejemplo, a través de esos institutos como el INCIBE, como el NIST, para poder hacer de alguna otra forma todos estos frameworks, como en ISA también en Europa. Pues hombre, es que estamos realmente a años luz. Eso no implica que no haya que empezar, pero hay que empezar, ¿sí? Y hay que empezar yo creo que a ser más serios y más responsables con la información, no solamente la de las personas, sino la información que está de alguna u otra forma circulando por empresas públicas, privadas, por las privadas y públicas que hacen contratación con terceros y vuelvo y lo menciono, que parece que se olvidaran de los asuntos relacionados con seguridad. Y también yo creo que hay que llamar algo la atención aquí, Pablo, es en los temas de transparencia. O sea, un incidente lo puede sufrir cualquier organización. De hecho, el chiste que siempre se echa es que hay dos tipos de empresas, ¿no? La que sufrió un incidente y la que todavía no sabe que lo sufrió. Entonces, son situaciones de cada día. Van a seguir de alguna u otra forma sucediendo este tipo de sucesos. Se va a ver comprometida información, se van a ver afectadas las personas. Esto sin duda no va a parar. Incluso con el uso de la inteligencia artificial, pues cada día esto se va a magnificar. Pero sí, o sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y ayudando como tal, en este caso, nosotros como asesores, consultores en este sentido a las organizaciones para que mejoren como tal, no solamente a nivel de cumplimiento, sino a través a nivel de transparencia. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas empresas sufren un incidente y no les gusta comunicarlo, no les gusta reportarlo a la autoridad cuando están obligadas. No lo comunica ni siquiera al titular para que pueda ese titular tomar sus propias salvaguardas y estar atento a lo que puede pasar con su información. Entonces yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo probablemente legislativo, hay que hacer un esfuerzo de política pública, pero también hay que hacer un esfuerzo grande también de entrenamiento, de concientización, de trabajar más en la transparencia, porque es que yo creo que a las entidades públicas y privadas se les olvida que los datos no son de ellas, los datos son de las personas. Y partiendo de eso, cuando tú estás utilizando algo que no te pertenece, deberías ser supremamente cuidadoso. Otro reto que también siempre, pues, cuando hablaba yo de proactividades, las empresas y las entidades
son muy pocas las que son proactivas en este tipo de asuntos. Ya las decisiones se toman a posteriori, cuando ya se sufre el incidente, cuando el empleado de alguna otra forma extrajo la base de datos, cuando ya pasó, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno se pregunta por qué tienen que esperar a que suceda esto para poder tomar una decisión, ¿no? Pero eso es el día a día que vivimos, yo creo que los profesionales de privacidad, seguridad de la información, y tenemos que seguir trabajando sobre esos asuntos, ¿no? Tanto a nivel personal, a nivel corporativo, y aquellos que tienen la oportunidad de trabajar con entidades públicas, pues en igual sentido. Creo que este punto de la transparencia es algo clave, 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 y algo que dijiste, esto en son de broma, ¿no? Sí, hay dos tipos de entidades, los que han sido atacados, condenados, y aquellos que todavía no saben que ya lo han sido. Sí. Entonces creo que hay este punto que es sumamente importante de considerar, pero el riesgo digital pues está cada vez más sofisticado en sus amenazas. Y yo creo que tenemos todos como profesionales un deber también, porque a veces muchos nos quejamos como profesionales de que están malas cosas, pero a la hora de la hora nadie participa. Creo que es cuando se necesita alguien ahí al pie del cañón, ¿no? Una Sí. cosa también es importante, yo le decía a mi equipo, y siempre insisto en eso, es que así sea que el día de mañana todas las organizaciones, por un milagro del cielo, se quieren ser proactivas, quieren todas implementar y todas hacer lo mejor de la parte de protección de datos y privacidad, simplemente no van a poder porque no hay suficientes profesionales. Mm. Entonces, creo que desde ahí está, primero, el hecho de ser todos muy generosos en compartir, en formar, en colaborar, en apoyarnos como profesionales para desarrollar un ecosistema, porque nos jugamos, como tú has dicho, personas. No son los datos de las empresas, gente detrás de todo, a personas concretas. Y con el ejemplo que pusiste de los deepfakes, yo viendo eso, o sea, me panicaba y digo, o sea, yo no tengo hijos, pero es que los llegaré a tener, no, olvídate, yo como, aunque abogado de tecnología, consultor de la parte de tecnología, preferiría que tengan una huella digital cero hasta cierta edad, con mucha cautela, porque hay que poner, no, eso llega a personas, puede afectar a personas de una manera terrible. Entonces, yo creo que ahí hay un deber fuerte, yo lo percibo inclusive como moral profundamente fuerte de, bueno, decimos que la privacidad es importante, pues en el lenguaje de negocios dicen put your money where your mouth is. O sea, bueno, con tu trabajo, tu esfuerzo, donde dices que está tu voz, donde dices que sí es tan importante, y el esfuerzo y la generosidad. Creo que esos espacios son claves. Ya para ir cerrando, porque, pues, bueno, estamos con un cambio horario que aquí, pues, yo te agradezco muchísimo tu generosidad, y eso muestra el hecho de que eres no solo estudiante, sino docente, consultor, y que estás desde aquí. Yo creo que encarnas eso de estar al pie del cañón, y eso pues a mí me llena de alegría saber que hay profesionales de tanta calidad como tú que se dan la oportunidad de hablarnos un poco a nosotros en este podcast. Yo quisiera cerrar pues con una pregunta que la formulo así porque quiero que uno la sienta mucho desde adentro, ¿no? Imagina que debes iniciar tu carrera profesional hoy desde cero y tienes que enfocarte en esto de privacidad y protección de datos, pero ya tienes todo el conocimiento del mercado y demás que tienes ahora, o sea, de toda esta parte estratégica, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cómo te prepararías para lo que viene en cuanto a las perspectivas del futuro? Empieces desde cero. ¿Qué harías? Pues mira, o sea, creo una pregunta muy interesante. Yo creo que sin duda, eh, sin duda volvería a tomar la decisión que tomé hace un tiempo y y en por la cual estoy aquí, es decir, en ciberseguridad. O sea, sin duda creo yo que es uno de los aspectos y de las materias más relevantes en un mundo digital, tú lo mencionabas, es decir, en un mundo digitalizado, digamos, el no tener seguridad, el no tener de alguna u otra forma tus activos digitales protegidos, el no proteger la información de las personas, pues te puede dejar en la calle. Es decir, eso es un poco también un mensaje para nuestros clientes, ¿no? Si cuidas de alguna otra forma que no se vayan a entrar a la infraestructura física, ¿por qué no haces o por qué no pones el mismo esmero para proteger esos activos digitales, ¿no? Y en el contexto en el que estamos, un contexto volátil, incierto, confuso, ambiguo, de dependencia tecnológica, donde
de alguna u otra forma, como lo dijo Economist hace un tiempo, donde los datos son definitivamente el petróleo del siglo XXI, creo yo que eh, apostaría nuevamente por esto de la ciberseguridad sin dejar la privacidad, digamos, mi amor, por decirlo, pero acompañándola de la mano con esto. Yo creo que hoy en día cualquier organización, por pequeña que sea, si no cuida como tal sus activos digitales, está fuera del mercado. O sea, y eso está visto, ¿no? En estos días estaba viendo unos charts sobre qué tanto impactaban, por ejemplo, los incidentes de seguridad a las compañías que cotizaban en bolsa. Y era impresionante, es decir, la pérdida de confianza como tal que puede sentir una persona sobre una determinada compañía, pues digamos, puede ser incalculable. Es decir, tú puedes decir, yo pago una multa como estas que han pagado estas Big Tech gigantescas, ¿no? De cientos de millones de euros. Pero, ¿y la confianza? ¿Cómo tú haces para medir cuánta confianza perdieron, en este caso, frente a ti tus usuarios, ¿no? Yo creo que es tremendo, o sea, yo te lo digo personalmente, yo no tengo, pues yo con LinkedIn no tengo más redes sociales, no tengo Facebook hace ya más de 12 años, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo nada de eso, solamente tengo LinkedIn. Y con eso tengo suficiente. No sé cómo a veces la gente hace para tener TikTok, Facebook, Instagram, Dios mío, o sea, me parece tremendo. Pero no lo critico, no le veo nada malo que lo tengan, pero o sea, de verdad que primero que todo personalmente muy demandante, pero ya si lo miro ya desde el punto de vista de lo que estamos hablando, pues creo yo que hay una implicación ahí muy importante en cómo se cuida esa información y yo creo que si bien la privacidad, em, digamos, es un valor, digamos, y un derecho como tal humano, si ese derecho no lo protegemos adecuadamente, yo pienso que vamos a seguir teniendo una cantidad de situaciones pues bastante traumáticas, ¿no? Volviendo un poco a lo que veíamos de los deepfake, ¿no? Tremendo eso. Y en esta semana estaba yo, digamos, viendo un videoblog de economista español que se llama Marc Vidal. No sé si lo has visto alguna vez. Claro, Mark, Sí, lentes, sí, lentes fosforescentes, exacto, muy buenos sí. insights. El Y tipo siempre termina diciendo sus frases, seguimos en sus videos. ajá, ajá. Y el tipo me parece un crack y estaba un poco, digamos, para cerrar, estaba contando cómo de alguna u otra forma en la China ya estaban generándose una cantidad del mercado de deepfakes, es decir, una inteligencia artificial era un vendedor más y eran vendiendo 24/7, es decir, influencers digitales. Entonces, donde era muy fácil, muy difícil como tal ya encontrar esa diferencia entre el ser humano y la realidad. Entonces, creo yo que se vienen unos retos increíbles, o sea, inteligencia artificial sin duda. Eso, o sea, es decir, parece que la inteligencia artificial la hubiéramos descubierto con el chat GPT, pero pues ya 50 años por ahí dando vueltas. Pero estamos en un momento, como te lo mencionaba anteriormente, muy interesante. Estamos en un momento donde un chico a través de videos de YouTube de 13 años puede convertirse en un hacker. Y el hacker es decir, hacker es una palabra polisémica, ¿no? O es un experto en temas, digamos, de computadoras, accesos o un ciberdelincuente, ¿no? Que es lo que tienen este tipo de palabras. Entonces, es decir, estamos en un momento yo creo que muy retador, y vuelvo y te lo menciono, muy volátil, muy incierto, muy ambiguo, muy confuso a nivel político, social, económico, tecnológico, pero que todo eso apunta, y aunque puede parecer exagerado, eso apunta es hacia las personas. Es decir, estamos viendo todos estos fenómenos de fake news, estamos viendo estos fenómenos de pérdida de confianza en los gobiernos, estamos viendo cómo un influencer o cómo, digamos, unos bots pueden minar, digamos, en este caso, o difamar a una persona o minar la confianza de una organización. Es decir, muchas situaciones que de alguna u otra forma se dan precisamente por ese uso de todas estas tecnologías. A ver dónde vamos a parar, pero sin duda un momento muy retador.
Pablo. Sí, 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 me encanta lo que dijiste y bueno, yo quisiera cerrar el episodio haciendo una invitación ahí que me sale desde lo profundo y de hecho yo cuando rediseñé toda la ley de protección de datos personales ecuatoriana le hice así como, le dicen legal design, pero en realidad es simplemente hacerla más amigable como una especie de guía de usuario. Yo le puse un nombre medio raro, pero es porque yo cuando escuchaba un curso hace tiempo sobre los desafíos del uso de datos y ética y toda esta cosa, ahí decían algo que ante todas estas cosas tenemos varias posibilidades de respuesta. Resistirnos al cambio, imposible. Ajá. Esta salida es descartada. Un optimismo ingenuo sería muy peligroso. Decir que queremos un cambio y solo hacerlo de boca es una impostura. Lo único que podemos nosotros hacer, y sobre todo nosotros que somos interlocutores y quien escucha esto, pues hagamos el tiempo de escuchar un podcast de privacidad y de protección de datos, pues es un interlocutor, es un actor ya relevante, informado. Todos nosotros tenemos el deber histórico, creo yo, de diseñar proactivamente el futuro. Hoy no solamente que haya amenazas más sofisticadas, sino que hoy podemos tener un impacto más grande. O sea, así como alguien puede tener ese espacio para hacer el mal a través de la instrumentalización de la inteligencia artificial, también podemos nosotros ser agentes de impacto positivo con estos espacios de compartir, de comunidad y también con otros espacios mucho más sofisticados, ¿no? A veces los abogados pecan diciendo, sí, hay que regular la inteligencia, regular. Y yo les he visto a muy pocos pensar cómo nosotros podemos usar la inteligencia artificial para tecnologías de mejoramiento de la privacidad. El sector técnico tiene ya desde hace rato la inteligencia artificial incorporada para, por ejemplo, la inteligencia de amenazas, pero creo que hay que volcarnos, no solo desde un punto de vista romántico al diseño proactivo del futuro, sino personarnos y poner toda nuestra potencia en esto, porque estamos jugando a las personas del futuro. Y por eso en mi LinkedIn, pues, si alguna vez lo ven, dice diseñando el futuro de la protección de datos, no porque yo sea la vaca sagrada en esto, sino porque siento que todos tenemos esa obligación y siento que también tú, Andrés, tienes esa perspectiva y gracias por sumarte acá. Esto que tú nos comentas, compartes, seguro va a ayudar e inspirar a muchos profesionales que están iniciando apenas, sea porque recién inician su carrera profesional o porque quieren volcarse a ver de qué va esto de la privacidad. Gracias, Andrés, y pues en algún momento estaremos viéndonos en algún otro episodio, en alguna otra colaboración. Éxitos por allá por España y pues bueno, también un abrazo a la audiencia, tal vez algo con lo que quieras cerrar para de este podcast hacia la audiencia. No, pues Pablo, antes que nada, volverte a agradecer por este espacio tan ameno, este espacio de compartir, digamos, tu punto de vista y poder de alguna otra forma también compartir un poco de mi trayectoria y experiencia y mis puntos de vista en algunos aspectos. Y pues nada, yo pienso que a los profesionales de la privacidad seguirlos animando en ese esfuerzo, como se dice por ahí, en evangelizar. No hemos terminado de evangelizar. Y para cerrar, una anécdota que me sucedió hace años, cuando yo empecé con esto, me fui a dictar una conferencia en un hotel en la ciudad de Cali y entonces se terminó la conferencia y se me acercó el vicepresidente jurídico de una compañía. Te estoy hablando, eso fue en el año 2011, más o menos, 2012, así. Y se me acercó el gerente de esta compañía y me dijo, doctor Ángel, excelente charla, pero eso es pura ciencia ficción jurídica. A los 4 años sufrió un incidente y les tocó llamarme. Entonces, un poco, yo creo que la ciencia ficción ya la estamos viviendo el día a día y a todos los compañeros y profesionales de la privacidad enviarles un saludo y adelante. Seguro hay muchas cosas buenas que pueden aportarle a su círculo familiar, a las organizaciones que asesoran y a otros profesionales de privacidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias a nuestra audiencia y un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha gustado, comparte con más personas y déjanos un review. Nos vemos en la próxima.